¿Puede un símbolo olvidado cambiar la vida de toda una comunidad? Esta es la historia de cómo un simple acto, lleno de amor y fe, puede sanar las heridas no solo de una persona, sino de toda una ciudad. En el pequeño pueblo de San Miguel, perdido entre las colinas de Nuevo México, vivía una pareja de ancianos, Carlos y Rosita Hernández. Ambos tenían más de 70 años y habían vivido juntos casi 50 años, mano a mano, superando las alegrías y tristezas de la vida. Sus rostros arrugados, como mapas de los años vividos, guardaban las huellas de sonrisas y lágrimas, y sus ojos, a pesar de la edad, brillaban con la calidez y la sabiduría que solo vienen con los años. El pueblo de San Miguel era pequeño, solo unas pocas cientos de personas, la mayoría de las cuales tenían raíces mexicanas. Aquí todos se conocían. Los niños jugaban en las mismas calles que alguna vez jugaron sus padres y abuelos. En el centro del pueblo se alzaba la antigua iglesia de San Francisco, un edificio de piedra construido en el siglo XIX por los primeros colonos. Esta iglesia era el corazón de San Miguel, el lugar donde se celebraban todos los eventos importantes: bautismos, bodas, despedidas. Pero en los últimos años, la iglesia, al igual que el pueblo, había estado pasando por tiempos difíciles. La juventud se iba en busca de trabajo a las grandes ciudades, los ancianos partían de este mundo, y aquellos que quedaban parecían perder la conexión entre sí. Una pared invisible parecía haber crecido entre los vecinos, que alguna vez fueron tan cercanos como hermanos. Y hace 2 años ocurrió una desgracia. Una fuerte tormenta azotó el pueblo y dañó gravemente la torre de la iglesia. La antigua campana, fundida en España y traída aquí por los primeros misioneros, guardó silencio. Cayó desde las alturas, milagrosamente sin matar a nadie, y ahora yacía en el patio de la iglesia, astillada y olvidada, como un símbolo del espíritu moribundo de la comunidad. Cada vez que pasaban junto a la iglesia, Carlos y Rosita se detenían y miraban la campana silenciosa. Para ellos, no era solo un trozo de metal. Esa campana sonó en el día de su boda, en los cumpleaños de sus hijos, e incluso en aquel día de luto cuando despidieron a su único hijo. Carlos y Rosita eran una leyenda viva de San Miguel. Su historia de amor comenzó en sus años escolares y ha continuado por más de medio siglo. En su juventud, Carlos trabajaba como mecánico de automóviles y era conocido en toda la vecindad por sus manos de oro. Podía arreglar cualquier motor. Rosita enseñaba en la escuela primaria, y a través de sus manos cariñosas pasaron varias generaciones de locales. Ella enseñaba no solo a leer y escribir, sino también a tener compasión, bondad y respeto por sus raíces. El destino no siempre fue amable con esta pareja. De 3 hijos, solo les quedaron 2 hijas, que se mudaron hace tiempo a grandes ciudades. Su único hijo, Manuel, murió hace 15 años mientras estaba en el servicio militar. Esa herida en los corazones de Carlos y Rosita nunca se cerró por completo, pero su fe les ayudó a encontrar la fuerza para seguir adelante y continuar brindando calor a quienes los rodeaban. La iglesia de San Francisco era un lugar especial en la vida de esta familia. Construida en 1870 por colonos españoles y mexicanos, ha sobrevivido a numerosos eventos históricos. Sus paredes recordaban tiempos en que los territorios pasaban de México a los Estados Unidos. Recordaban periodos de sequía y prosperidad, de guerras y de paz. En el libro de la iglesia estaban inscritos los nombres de muchas generaciones de la familia Hernández. Pero el tesoro más asombroso de la iglesia era su campana, fundida por maestros de Toledo y traída a través del océano. En ella estaban grabadas palabras de las escrituras en latín y patrones que recordaban los ornamentos tradicionales mexicanos. Según la leyenda, el metal para la campana fue reunido de monedas y joyas donadas por los primeros feligreses, por lo que su sonido era especialmente melódico y puro. Ese sonido acompañaba la vida del pueblo. Anunciaba bodas y funerales, advertía de peligros, reunía a la gente en celebraciones y servicios dominicales. Para los habitantes, el repicar de las campanas era la voz de su comunidad, conectando el pasado con el presente. Por lo tanto, cuando la torre de la iglesia colapsó y la campana cayó y se agrietó, muchos lo tomaron como un mal presagio. El sacerdote,
Padre Javier y el Consejo Municipal discutían las posibilidades de reparación, pero no había fondos para restaurar la torre y reparar la campana. La iglesia continuó operando. Se celebraban servicios, pero sin el sonido de las campanas. Algo importante se había ido de la vida de San Miguel. Una mañana de domingo, después de la misa, Carlos se quedó en la iglesia vacía. Se sentó en un banco, mirando los rayos de colores que entraban por las ventanas de vitrales, y pensaba en los años pasados, en su hijo, en cómo había cambiado su pueblo. En ese momento, en su corazón, nació una idea que al principio le pareció loca. ¿Y si Rosita y yo intentamos restaurar la campana? Carlos no era ni herrero ni restaurador, pero a lo largo de su vida había creado y reparado cosas. Señor, ¿es esto una locura? ¿O eres tú quien me envía esta idea? Susurró, mirando el crucifijo sobre el altar. Y de repente, un rayo de sol, atravesando el vitral, iluminó exactamente el lugar donde colgaba una antigua fotografía de la campana en el día de la dedicación de la iglesia. Al regresar a casa, Carlos no se atrevió a hablar de sus pensamientos con Rosita. Pero esa misma noche ocurrió algo sorprendente. Rosita se despertó al amanecer y despertó a su esposo. «Carlos, tuve un sueño tan vívido», dijo emocionada. «Vi nuestra campana, entera y brillante, y sonaba tan fuerte y alegre. Y había personas alrededor, todos nuestros vecinos, e incluso aquellos que se habían ido hace tiempo, y todos sonreían y se tomaban de las manos. Y vi...» La voz de Rosita tembló. «Vi a nuestro Manuel. Estaba de pie junto a la campana y me asintió, como diciendo, «Hazlo, mamá». Carlos abrazó a su esposa, y en ese momento ambos sintieron que no era solo una simple coincidencia. Creían que Dios les hablaba a través de tales signos y decidieron aceptar este desafío, a pesar de su edad y de la aparente imposibilidad de la tarea. Ese mismo día fueron a ver al padre Javier y le contaron sobre su deseo de liderar el proyecto de restauración de la campana. El joven sacerdote se sintió conmovido por su entusiasmo, pero no ocultó sus dudas. «Carlos, Rosita, su deseo es noble, pero es una tarea muy difícil. Se necesitarán recursos significativos, conocimientos especializados, mucho trabajo físico». «Padre Javier», interrumpió suavemente Rosita, «cuando Carlos y yo nos casamos, no teníamos nada más que fe y amor. Y mire, construimos una casa, criamos a nuestros hijos, superamos la pérdida. Si Dios nos dio esta idea, entonces Él nos ayudará a encontrar la manera». El sacerdote miró a los ojos de estos ancianos y vio en ellos una fe y determinación tan firmes que no pudo negarles su apoyo. Bendijo su emprendimiento, aunque no tenía idea de cómo iban a enfrentar tal tarea. Lo primero que hicieron Carlos y Rosita fue ir al archivo municipal. Entre papeles amarillentos y antiguas fotografías, esperaban encontrar información sobre la campana, sus dimensiones exactas, la composición del metal, el nombre del maestro. La archivera, la anciana Consuela Ramírez, se sorprendió por su interés, pero con gusto les ayudó. Pasaron varios días revisando documentos del siglo XIX, muchos de los cuales estaban escritos a mano en español. «Mira, Carlos», exclamó Rosita cuando encontró un viejo cuaderno con las anotaciones del primer sacerdote de esta iglesia. «Aquí dice que la campana fue fundida en Toledo en 1865 por un maestro llamado Diego Valenzuela. Y el metal no es solo bronce, sino una aleación especial con una adición de plata que donaron las familias de los colonos». Carlos tocó con cuidado la amarillenta página. «Ahora entiendo por qué su sonido era tan especial. La plata le da suavidad al tono». Con esta información, se dirigieron a Miguel Ortiz, el herrero local, el único que aún trabajaba con metal en su comarca. Miguel era el nieto de su viejo amigo y tenía respeto por la pareja de ancianos, pero cuando escuchó sobre su proyecto, simplemente sacudió la cabeza. «Don Carlos, doña Rosita, respeto su deseo, pero temo que esto está más allá de mis habilidades. Para tal trabajo se necesita un taller especializado, con un equipo que no tenemos en nuestro pueblo. Además, esto costará una buena cantidad de dinero». Pero Carlos y Rosita no se rindieron. Elaboraron un plan de acción y decidieron comenzar con la recaudación de fondos. Rosita horneó sus famosas bollos de canela, siguiendo una antigua receta familiar,
y empezó a venderlos después de las misas dominicales. Carlos fabricó pequeños cencerros de madera como souvenirs y también los ofreció a cambio de donaciones. Sin embargo, las primeras semanas trajeron decepciones. La gente compraba educadamente la repostería y los souvenirs, pero no hacían donaciones significativas. Muchos consideraban que la idea de restaurar la campana era una pérdida de tiempo y dinero. ¿Para qué queremos una campana si el techo de la escuela gotea?, decían algunos. En nuestros tiempos todos tienen teléfonos móviles. ¿Quién necesita el sonido de campanas?, bromeaban otros. Además, la edad comenzaba a hacer estragos. Después de largas horas de estar de pie, a Rosita le dolían las articulaciones, y Carlos, al trabajar en los souvenirs, a menudo no podía controlar el temblor en sus manos. Pero cada noche oraban juntos, pidiendo a Dios fuerzas y fe para continuar con la tarea emprendida. Y aún así, a pesar de todas las dificultades, al final del primer mes, en su caja de metal con la inscripción para la restauración de la campana, se acumulaban $182.37. Era solo una pequeña parte de la suma necesaria, pero para Carlos y Rosita, cada dólar era una señal de que estaban en el camino correcto. El giro en la situación llegó de manera inesperada. Una mañana de domingo, cuando Rosita colocaba su repostería en la mesita junto a la iglesia, se le acercó Elena Gutiérrez, la dueña del único restaurante del pueblo, con quien Rosita tenía una relación complicada debido a una vieja rencilla. «Escucha, Rosita», comenzó Elena, visiblemente nerviosa. «He oído sobre su proyecto con la campana. Me parece una idea maravillosa. ¿Sabes? Desde que la campana se silenció, el pueblo se ha vuelto más silencioso. No solo sin el repique, sino de una manera diferente. La gente habla menos, sonríe con menos frecuencia. Quiero ayudar. Puedo organizar una cena benéfica en mi restaurante. Todas las ganancias serán destinadas a la restauración de la campana». Rosita se sintió profundamente conmovida. Abrazó a su antigua rival, y ambas mujeres se lloraron, sintiendo cómo el resentimiento de años se disolvía en una causa común. Tras Elena, otros se sumaron. José Díaz, el maestro de la escuela, organizó un concierto con los niños, donde cantaban canciones y recitaban poemas sobre las campanas y la unidad de la comunidad. Ramón Fuentes, el carpintero local, se ofreció a hacer gratuitamente un nuevo soporte de madera para la campana. Lo que más sorprendió a todos fue la juventud. Un grupo de adolescentes, a quienes muchos consideraban problemáticos y desinteresados en la vida del pueblo, ofreció su ayuda. Crearon una página del proyecto en Internet y atrajeron la atención de personas de pueblos cercanos. Los adolescentes trabajaban codo a codo con los adultos, y poco a poco desaparecía la brecha entre generaciones que tanto había dividido a los habitantes de San Miguel. 3 meses después de que comenzó el proyecto, se había reunido la cantidad necesaria. Era hora de la etapa más difícil, la restauración de la campana misma. Siguiendo el consejo de Miguel Ortiz, se pusieron en contacto con un especialista de Santa Fe, el maestro Antonio Reyes, conocido por su habilidad para restaurar objetos metálicos antiguos. Cuando Antonio vio la campana, sus ojos brillaron con interés profesional. «Esto es un verdadero tesoro», dijo, pasando suavemente la mano por la superficie opaca. «Campanas como esta ya no se hacen. La grieta es seria, pero no catastrófica. Podré repararla de tal manera que no afecte el sonido. Pero para eso, la campana tendrá que ser llevada a mi taller». El desprendimiento de la campana, aunque temporal, fue emocionante para todo el pueblo. El día en que la cargaron en el camión, muchos habitantes se reunieron para despedirla, como a un viejo amigo que se va a recibir tratamiento. Carlos y Rosita viajaban a Santa Fe cada semana para observar el proceso de restauración. Pasaban horas en el taller de Antonio, observando su trabajo y compartiendo historias sobre el papel que la campana había jugado en la vida de su familia y de todo San Miguel. Mientras tanto, en el pueblo, la restauración de la torre de la iglesia avanzaba a toda máquina. Hombres de diferentes edades, desde adolescentes hasta ancianos, trabajaban juntos, reforzando las paredes, levantando nuevas vigas y preparando el lugar para el regreso de la campana. Las mujeres preparaban comida para los trabajadores,
y esos almuerzos conjuntos se convirtieron en pequeñas celebraciones, donde resonaban risas, canciones e historias. Cuando llegó el día del regreso de la campana, todo el pueblo se adornó con banderas y flores. Su instalación en el lugar original se convirtió en la culminación de todo el proyecto. Llegó el día del primer toque de la campana restaurada. Era el primer domingo de junio, un día claro y cálido. La gente comenzó a reunirse frente a la iglesia mucho antes del inicio del servicio. Incluso vinieron aquellos que no habían cruzado el umbral de la iglesia en años. Muchos trajeron fotografías familiares que capturaban la antigua campana en diferentes momentos de la historia del pueblo. El padre Javier realizó un servicio especial dedicado al renacimiento de la campana. En su sermón, habló sobre la fuerza de la unidad y cómo un simple proyecto pudo unir a personas de diferentes generaciones, creencias y personalidades. Esta campana, dijo el sacerdote, es más que un pedazo de metal. Es la voz de nuestra comunidad, de nuestros antepasados, de nuestras esperanzas. Y hoy, gracias a la fe y al trabajo de Carlos y Rosita Hernández, esa voz volverá a sonar. Carlos y Rosita se sentaron en la primera fila, tomados de la mano, con los ojos brillando de lágrimas. Para ellos, este momento era un viaje no solo a través de las dificultades del proyecto, sino también a través de su propia vida, llena de alegrías y pérdidas. Después del servicio, todos salieron a la plaza de la iglesia. Se pidió a Carlos y Rosita que tiraran primero de la nueva cuerda atada a la campana. La tomaron juntos, como habían hecho en todo en su vida, y con una oración en el corazón tiraron. El primer toque de la campana sonó vacilante, como probando su voz después de un largo silencio. Pero el segundo, el tercero, el cuarto, cada sonido posterior se volvía más fuerte y más claro, llenando el aire con un tintineo melódico que resonaba por todo el pueblo. La gente se quedó en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. En ese momento, cada uno sintió una conexión especial entre sí y con este lugar que era su hogar. Algunos, más tarde, dijeron que escucharon en el repique de la campana las voces de sus antepasados y sintieron su presencia cerca. Después de aquel día memorable, la vida en San Miguel comenzó a cambiar. La campana sonaba cada domingo, convocando a la gente al servicio, pero también marcaba el mediodía de cada día, recordando a todos la importancia del tiempo pasado juntos. Gradualmente se formaron nuevas tradiciones en torno a ella. Los escolares locales comenzaron a venir a la iglesia los viernes después de clases para alternar en el toque de la campana, marcando el final de la semana escolar. Los recién casados pedían un toque especial el día de su boda. Y en días festivos especiales, todo el pueblo se reunía para escuchar juntos la melodía de las campanas. Carlos y Rosita se convirtieron en los honorables guardianes de la campana. Cada mañana acudían a la iglesia para asegurarse de que todo estaba en orden, y a menudo se sentaban en el banco frente a la torre, observando cómo el sol jugaba en la superficie pulida del metal. «Sabes, Carlos», dijo una vez Rosita, «me parece que nuestro Manuel estaría feliz de ver lo que hemos hecho. Esta campana ahora suena también para él». Carlos asintió, apretando la mano de su esposa. «A menudo pienso en él cuando escucho el repique. Es como si hablara con nosotros». Ambos comprendían que su propio tiempo en la tierra era limitado, pero ahora eso no les asustaba. Dejaban atrás no solo a sus hijos y nietos, sino también esta campana. Un símbolo de que incluso lo más roto puede ser restaurado si se hace con fe y amor. El pueblo de San Miguel también cobró vida. Muchas familias que una vez se habían marchado comenzaron a regresar los fines de semana o en vacaciones. Algunos incluso se mudaron de nuevo para siempre, atraídos por la calidez de la comunidad restaurada. La historia de Carlos y Rosita y su campana se extendió mucho más allá del pueblo. Personas de otros lugares venían para escuchar su sonido y ver este pequeño pueblo, donde la simple fe de dos ancianos había logrado cambiar tanto. Y cada vez que la campana sonaba, no era solo el sonido del metal, sino un recordatorio de la fuerza de la fe, el amor y la unidad, capaces de superar cualquier dificultad y sanar las heridas más profundas. Gracias por ver esta historia sobre Carlos y Rosita y su increíble camino hacia la renovación, no solo de la campana, sino de toda una comunidad. Si esta fábula sobre la fe, la unidad y la sanación les ha conmovido, por favor,
suscríbanse a nuestro canal. Su suscripción nos ayudará a seguir compartiendo historias inspiradoras como esta, que nos recuerdan la fuerza de los actos simples realizados con amor. Haga clic en el botón suscribirse y active las notificaciones para no perderse nuevas historias que calientan el corazón y alimentan el alma. Cuídense a sí mismos y a sus seres queridos, y recuerden, nunca es tarde para comenzar algo que puede cambiar la vida de toda una comunidad para mejor.